Gracias, presidente. Bienvenida, presidenta Rosario Piedra Ibarra. Desde luego que en Movimiento Ciudadano consideramos que el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debería ser crucial en la vida pública, y más en un momento como el que vive el país, con una crisis de derechos humanos que consideramos inocultable. Tendría que ser el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de verdadero protagonismo, de activismo, con vigor en la búsqueda de la justicia. Y por ello creemos que esto lamentablemente no ha sucedido en los últimos años y estamos preocupados, estamos muy preocupados. Hoy, el día de hoy, quiero enfatizar dos temas. Primero, desde luego, el asunto migratorio, que ya fue abordado también por mi compañera, la senadora Amalia García, que pues tiene dos caras este asunto. El de las acciones del gobierno mexicano en relación a las y los migrantes que transitan por México y pues el conocido asunto que se nos avecina de las deportaciones que ya están en proceso de nuestros connacionales desde Estados Unidos. En el primero, pues hay que decir algunos hechos, ya mencionó algunos la senadora Amalia García. La reclusión el sexenio pasado de más de 280,000 personas en centros de detención sin protocolos y vigilancia adecuada, muchas veces sin los ojos de la CNDH, la expulsión, deportación de más de 100,000 de estas personas y la pérdida de 55 vidas de migrantes. El segundo tema, referente a la situación de las y los mexicanos deportados desde Estados Unidos, pues creemos que hay mucho más que se puede hacer, que se puede empezar a desplegar desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con mejores prácticas, colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y desde luego algunas recomendaciones que se pueden emitir. Y el segundo tema que quiero abordar es la crisis de ingobernabilidad que vive México. Territorios capturados por el crimen organizado, comunidades extorsionadas, familias destrozadas, y eso es también una crisis de derechos humanos. Hay que recordar, parafraseando un poco al académico Claudio Lobnitz, que los grupos del crimen organizado son básicamente corporaciones transnacionales dedicadas a la extracción de recursos financieros a través de la extorsión, recursos naturales a través de la explotación ilegal y recursos humanos a través de la desaparición de personas y el reclutamiento forzado. Y esta crisis de derechos humanos a la que hago mención, pues es aún más grave si la observamos y la trasladamos a la esfera de las niñas, niños y jóvenes de este país, víctimas de reclutamiento por parte de estos grupos. Un problema que es distinto a la desaparición forzada, que es distinto a la trata de personas, que es distinto a la corrupción de menores, pero que cada vez más se extiende a lo largo y ancho de nuestro país y que es costosísima para el futuro de las próximas generaciones y de nuestro país. Se trata pues de decenas, de miles de niñas, jóvenes, niños a los que literalmente se les está cancelando el futuro o peor aún que se les convierte en una estadística más de las personas desaparecidas y todo ello lamentablemente pues en medio del silencio. Creemos que se puede prestar mucho mayor atención desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a este fenómeno. Sabemos que hubo algunos pronunciamientos en los últimos años, un par de pronunciamientos aislados, pero es un tema, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que tiene que dimensionarse correctamente y desplegarse con determinación por parte de las instituciones del Estado mexicano, incluyendo desde luego la CNDH. Combatirlo es una de las principales causas que tenemos en Movimiento Ciudadano. Y por ello, esa es una petición que queremos hacer el día de hoy a la CNDH, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elaborar, empezar a discutir y elaborar, desde luego en el marco de su autonomía, pues lo que podría ser una macro recomendación para combatir, para enfrentar, para prevenir el problema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, un problema premiante para el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Concluyo con la siguiente reflexión. En materia de derechos humanos creemos que lo importante es hablar, y es hablar con la verdad. Lo peor para los derechos humanos es el silencio. Lo que quieren estos grupos criminales que reclutan niños, niñas y adolescentes, o gobernantes, o cualquier otro actor que viola derechos humanos, lo que ellos quieren es el silencio. Y lo que México necesita es que se hable. Lo que México necesita es una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sea cómplice, que rompa el silencio
que honre la justicia y la verdad frente a las atrocidades que lamentablemente suceden día con día en nuestro país. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, presidenta.